Queridos hermanos, amigos, buen día, ¿cómo están? Queremos compartir en esta mañana la clase de Escuela Dominical número 12. Estamos estudiando los atributos de Dios. Estudiando y recordando, porque los hemos estudiado ya en varias oportunidades, pero estudiar los atributos de Dios es una parte vital de toda persona que quiere conocer a Dios en profundidad. Un atributo de Dios es estudiar el carácter mismo de Dios. Por supuesto que Dios es más grande que nosotros y no podemos abarcar todo Dios. Podemos abarcar lo que Dios ha revelado de Él mismo. Y esto es muy importante, porque estudiar el carácter de Dios es poder conocerlo más a Él en profundidad. ¿Cómo es Dios? Nos gustan mucho tres atributos: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Pero hay muchos más atributos que tenemos que estudiar y conocer. Hoy vamos a trabajar el tema de la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios es muy importante porque Dios no es materia. Dios creó a la materia. Entonces, Jesús, por eso es que nos dice que el espíritu es como un viento. No sé de dónde viene ni a dónde va, pero veo los efectos. Bien, entonces Dios, como decía Servando, es espíritu y no cuerpo. Como ya lo han mencionado en otras clases, a veces nos resulta muy complejo entender algunos conceptos espirituales con nuestra construcción material de las cosas, es decir, con nuestra mente limitada, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza humana que difiere de un pensamiento espiritual que excede en mucho lo racional y material. Entonces, ¿qué pasa? Los autores bíblicos utilizan algunos recursos literarios para explicar algunas cosas que de otra manera sería muy difícil de poder explicar. Por ejemplo, utilizan figuras retóricas. ¿Qué significa esto? Y, por ejemplo, comparar a un cristiano o la vida cristiana con un soldado, ¿no? También, por ejemplo, a la vida cristiana con un atleta. Estas son figuras retóricas, que son herramientas o elementos de la literatura para poder explicar determinadas cosas. ¿Qué más? Otros elementos, por ejemplo, la hipérbole. La hipérbole es la exageración de un hecho, ¿sí? De un hecho, de una circunstancia, de un relato. Por ejemplo, en Mateo 5:30 se acuerda que dice: si tu mano es ocasión de caer, o si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Esto qué es? Una exageración para poder explicar algo. No se debe tomar en forma literal, ¿no es cierto? Por otro lado, también tenemos parábolas, ¿sí? La parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida. Es decir, son breves narraciones que nos quieren dejar una enseñanza muchas veces del tipo moral, ¿no es cierto?, que utilizaba a menudo Jesús en sus enseñanzas. Y otra de las figuras, que es la que hoy más énfasis vamos a hacer, es la personificación o el antropomorfismo. Entonces, la personificación es darle características humanas a algo no humano. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la palabra, en Isaías 49, cuando dice: «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida». Entonces, no podemos decir que Dios tiene manos, no podemos decir que Dios tiene ojos, pero sí estamos tratando de explicar algo, dándole una figura a esa protección que Dios tiene hacia nosotros, ¿no es cierto? Pero estos son recursos que en la Biblia está lleno de estos recursos, los autores bíblicos los utilizan para que nosotros también, justamente, ¿no?, esta inspiración de Dios para escribir de estos autores hacen que a nosotros nos llegue y lo podamos entender
con nuestros conceptos limitados, con nuestra mente finita, algo de toda esa grandeza de Dios. Es un milagro espiritual que Dios se haya encarnado en Jesús, que el Espíritu haya tomado una forma humana y se haya hecho hombre, y hombre con todas las categorías humanas. Me gustó mucho una expresión que usó Miguel Ruiz la semana pasada predicando sobre la encarnación de Jesús, y él dijo en un momento: si se cortaba, sangraba. Jesús tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, sentía cansancio. Jesús vivió siendo completamente humano. Y ese es el milagro que el Espíritu de Dios se hizo hombre en Jesús. Y el milagro no se hubiera producido si no hubiera habido en Dios también un atributo fundamental, que es el amor. No es solamente la espiritualidad de Dios la que se encarna en Jesús, es el amor de Dios. Entonces, gracias al amor de Dios y a la espiritualidad de Dios, las dos cosas actúan en salvación al ser humano. Textos muy importantes para nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y Gálatas 4:4, que nos dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La encarnación en Jesús es el resultado de un acto maravilloso de amor de Dios. La espiritualidad encarnando la humanidad total. Bien. Dice también la lección, un punto muy importante, siguiendo con esto, que adorar a Dios en cualquier lugar, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué significa esto? Que a Dios se lo puede y se lo debe adorar en cualquier lugar. En cualquier lugar significa que no hay un lugar preestablecido, ¿no es cierto? Un lugar al cual aferrarse, un lugar físico me refiero. No hay un lugar físico al cual nos debemos aferrar para decir, bueno, acá se viene a adorar a Dios. Este es el lugar para adorar a Dios. Cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús, ¿se acuerdan? Maestro, ¿en dónde se debe adorar? En el monte, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y decían que ese era el lugar correcto donde se debía adorar a Dios, y los judíos adoraban en el monte Sión. Entonces cada uno tenía su verdad, ¿no? Entonces la mujer, como ve que Jesús tiene tal autoridad y que le dijo un montón de cosas de su vida, le hace esta pregunta, ¿no es cierto? Le da la autoridad a Jesús para hacerle esta pregunta: ¿cuál es el lugar donde debemos adorar? Entonces Jesús, ¿qué le dice? La respuesta de Jesús es que no hay lugar físico donde adorar, que no se debe aferrar a ningún lugar físico o a un lugar visible. Nosotros no manejamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Perdón. Una de las preocupaciones de la mujer samaritana era: ¿dónde Dios me escucha? Exacto. ¿Dónde Dios me escucha? ¿Dónde, si yo lo adoro, la adoración va a llegar ante su presencia? ¿Es acá en el monte Gerizim, como creemos los samaritanos? ¿O es allá en el monte de Sión, donde creen ustedes? ¿Dónde es? Y Jesús le da una respuesta que a ella la deja sorprendida. Posiblemente no la comprendió en su total dimensión. A nosotros, 2000 años después, nos cuesta entenderla, a esa respuesta que le da.
pero le está diciendo que no se aferre a un lugar. No es necesario ya aferrarse a un lugar específico. Ya la manera de adorar a Dios es simplemente con absoluta sinceridad y en transparencia. Quería agregar lo de nosotros tenemos lugares de adoración y no está mal. Por supuesto, tenemos nuestro templo, pero tenemos que ser conscientes de que el templo es el templo del Espíritu, nuestro corazón. No es un lugar físico. Esto es justamente lo que nos ha sucedido ahora con el COVID-19, con la cuarentena. Dios, que está detrás en definitiva de todo esto, de todo lo que está pasando, por algún motivo puntual, quiere dejarnos una enseñanza categórica. La iglesia es la gente y yo habito en el corazón de las personas. No habito en templos hechos de manos humanas. Entonces ya no hay catedrales, ya no hay basílicas, ya no hay templos evangélicos, ya no hay ningún lugar donde adorar, donde esté Dios por obligación, diríamos. Ahora se adora en espíritu y en verdad, en total sinceridad y con transparencia delante de Él. Repito el versículo que había empezado a decir. Dice Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que no hay un lugar sagrado, como decíamos. Dios no habita en templos humanos y además esta situación lo viene a ratificar, lo viene a confirmar, ¿no? Vemos esta nueva situación de cuarentena donde la iglesia sigue unida, sigue adorando desde sus casas, ya no unida físicamente, pero sí está unida en el mismo espíritu, ¿no? ¿Cómo estamos unidos? En cultos familiares, en cultos virtuales. Sí, pero también la adoración es a través de nuestra vida, ¿no es cierto? Es decir, en el trato con nuestros hijos, en el trato con nuestra pareja, en el trato con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Es decir que también si pensamos en cómo estamos siendo con nuestra solidaridad, con aquellos que más están sufriendo esta situación, qué estamos haciendo por el otro, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestra adoración en espíritu y en verdad a Dios. Pienso también que el cariño que nosotros le tenemos a los lugares donde hemos adorado a Dios por mucho tiempo, por ejemplo, el templo, que es algo que todos estamos extrañando en este tiempo por la situación que vivimos. ¿Quién de nosotros no está extrañando estar en el templo, cantando y adorando como comunidad de fe? Una cosa es el cariño que le tengamos al templo, recordando los momentos maravillosos, los cientos de momentos inolvidables que hemos pasado en el templo. Pero otra cosa es que sea ese el lugar donde Dios habita por obligación y que si no voy a ese lugar no puedo encontrarme con Dios. Entonces, este tema de cómo Jesús le habla a la mujer samaritana es de una importancia enorme para nosotros, porque Jesús le dice de manera definitiva y categórica: ya no hay lugares visibles donde adorar, ya no tengo que ir a tal iglesia porque allá está el Espíritu Santo, no tengo que ir a tal lugar porque ahí Dios me habla y Dios no me puede hablar en otros lugares. Por eso es que en la antigüedad, cuando un hombre de Dios iba caminando y se le presentaba a Dios, hacía un altar. ¿Por qué hacía un altar? Porque quería manifestar que ahí se había manifestado Dios y quería dejar un registro histórico de que de repente la presencia de Dios
lo visitó y lo envolvió. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Esta palabra tan importante en el hebreo ruaj y en el griego neuma. Qué interesante que es neuma, viento, soplo. Aliento. Aliento. Entonces, si no nos tenemos que aferrar a un lugar físico, aunque lo extrañemos, aunque lo tengamos por costumbre y que no está mal y que eso es algo bueno para nuestra vida, tener esa continuidad y esa buena costumbre de reunirnos, no en este momento por supuesto. Entonces tenemos que pensar que allí donde estamos, en nuestros hogares, algunos que tienen que seguir yendo a sus lugares de trabajo, allí donde estamos, nuestra vida y con nuestra vida y con nuestra conducta, allí podemos convertir ese momento en un altar de adoración a Dios. Y no pensar que porque no estamos pudiendo venir al templo, entonces no tenemos la posibilidad de adorarlo, ¿no es cierto? Sino todo lo contrario, es un momento donde realmente muchas personas están profundizando su altar de adoración a Dios y su conexión y su vínculo con el Creador. Hay una frase muy importante que todo adorador, toda persona que camina con Dios tiene que recordar, y es: el Espíritu Santo no depende de ninguna forma, pero todas las formas dependen del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante estudiar esa frase y guardarla en nuestro corazón. Si nosotros creyéramos que existe una forma de adorar a Dios, creeríamos que esto es magia, que si yo canto de una manera y automáticamente Dios tiene sí o sí que visitarme porque canté de una manera, entonces eso es magia. Y no creemos en la magia. Creemos en que Dios visita corazones sedientos, que su misericordia y su amor ha decidido envolver el corazón humano y pecador. Su Espíritu en nosotros. Qué verdad espiritual tan importante. Dios es un ser espiritual a tal punto que una de las personas de la Trinidad habita de manera permanente en nosotros. A partir del momento que nos entregamos a Jesús como Señor y Salvador, sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Dios habita dentro nuestro. Qué misterio imposible de explicar en su total dimensión. Pero lo que sabemos, lo que Dios nos reveló categóricamente, es que Él está en nosotros, es que Él habita dentro nuestro y que la presencia de su Espíritu está. Habrá experiencias muy profundas que alteren el curso de nuestra vida, experimentando la llenura del Espíritu Santo, experimentando el fruto del Espíritu, llenándonos de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de templanza, todo lo que es parte de un carácter espiritual. ¿Cómo se nota cuando una persona tiene una relación personal con Dios? Porque su carácter lo evidencia. Entonces, viendo todos estos puntos anteriores, nosotros debemos esforzarnos por entender las verdades espirituales yendo más allá de lo que vemos, ¿no es cierto? Esto que decíamos al principio, de que los autores bíblicos utilizan diferentes recursos para que podamos entender en términos humanos aquellas cosas espirituales, y que no todo puede ser entendido ni todo puede ser abarcado por nuestra mente, ¿sí? Aquello que Dios se encarga de revelarnos. Entonces debemos hacer ese esfuerzo nosotros, ya que Él se acerca y Él nos revela y Él se revela permanentemente a nuestra vida. Debemos hacer un esfuerzo para entender esas verdades espirituales, para aprender esas verdades espirituales. Hay un libro muy conocido, El Principito, escrito por Saint-Exupéry,
que tiene una frase que seguramente la han escuchado muchas veces, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial, que viene de la esencia, lo más importante, no se ve. ¿Qué significa esto? Que entonces lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos no siempre es lo esencial, no siempre es la esencia, lo más importante. Como ese dicho, ¿no?, que dice que no nos dejemos llevar por las apariencias, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, pero no vamos a lo esencial. Entonces, para poder ver lo esencial hay que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Ir más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Hoy vemos y entendemos algo acerca de esto que está pasando, acerca del COVID, acerca de toda la realidad que se genera con la cuarentena, las cuestiones económicas a nivel mundial, también muchas cosas que genera a nivel emocional, el encierro, el aislamiento, la bronca muchas veces de no poder ver a nuestros seres queridos en persona. Todo esto es lo que se escucha y lo que se ve, ¿no? Pero también tenemos que ver y preguntarnos, e ir más allá de lo que vemos y lo que escuchamos, qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en nuestra vida. Es decir, ver un poco más allá y preguntarnos y poder reflexionar en este tiempo acerca de qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo, por ejemplo, pienso en este tiempo Dios me está ayudando muchísimo a profundizar los vínculos. Así como lo escuchan, en este tiempo donde no nos podemos ver físicamente, yo siento que estoy profundizando mucho más los vínculos que antes de la cuarentena. No solamente el vínculo con las personas, sino mi vínculo con Dios, ¿no? Y por supuesto mi vínculo con mis hijos, tengo un poco más de tiempo que antes para dedicarle a ellos, para estar con ellos, mi vínculo con mi esposo, mi vínculo con mis amistades, muchas personas con las cuales yo tenía una relación, una amistad, se profundizó en este tiempo de cuarentena. Entonces el desafío que me dejo y les dejo es esto, a poder ir más allá de lo que vemos, ir más allá de lo que oímos, de lo que nuestros sentidos nos permiten alcanzar y pedirle al Señor que nos ilumine a través del Espíritu Santo, que podamos tener mayor discernimiento que el que teníamos y poder ver qué es lo que está haciendo en cada una de sus vidas y de la nuestra. Vamos a orar, vamos a pasar un tiempo en oración, por favor. Cerramos nuestros ojos. Si estás con alguien a tu lado, tómalo de la mano y oremos juntos. Querido Señor, queremos darte gracias por tu obra en nuestra vida. Queremos darte gracias porque tu Espíritu habita en nosotros. Queremos darte gracias, Señor, porque nos enseñaste que el Espíritu es como un soplo, como un viento, que no sabemos en qué momento viene ni cuándo va, pero sabemos de su obra, vemos su obra en nuestra vida, vemos su obra en nuestra familia, vemos la obra del Espíritu en nuestra congregación y vemos tu obra, Señor, en este mundo. Señor, queremos decirte que te necesitamos y que la seguridad de que vos estás en nuestra vida aumente y dé fruto. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos de tu carácter, por darnos de tu amor, por revelarte a nuestra vida. Estamos agradecidos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Nati. Gracias a vos. Un abrazo, iglesia amada. Que tengan una excelente semana y bueno, Dios los bendiga.